una de las festividades religiosas más importantes del país, en la cual están reactivándose la comunidad católica de Nicaragua. Justamente como le anunciaba al inicio, tenemos al padre Boanerges Carballo, quien es vicario episcopal, y el día de hoy pues nos ayudará a comprender un poco sobre los esquemas que se estarán llevando a cabo dentro de los templos católicos y para las actividades religiosas que tengan masiva convocatoria, tomando en cuenta la responsabilidad del tema de la pandemia. Bienvenido, padre. Gracias por haber dispuesto de su tiempo para conversar con nosotros el día de hoy en esta fecha tan importante para la comunidad católica de Nicaragua. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque nos permite acercarnos a nuestra gente. Esa gente que, como mirábamos en la entrevista, es valiente, tiene su confianza puesta en el Señor, pero también hemos aprendido en medio de todas estas complicaciones que ha traído la pandemia a ser una iglesia, unas personas, una comunidad responsable. Yo creo que es necesario que siempre tengamos presente eso. Hay que sumar fe, confianza en Dios, pero también responsabilidad, prudencia, precaución. Y para eso, pues ya todos conocemos esas básicas medidas de bioseguridad, le decimos con esta palabra bastante grande y elegante, pero son las medidas básicas para evitar los contagios del COVID. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que tener presente, uno, el tema del uso de la mascarilla cuando asistimos a actividades donde nos congregamos muchas o bastantes personas. El uso de la mascarilla es lo básico y fundamental. Después, cada templo, cada santuario, cada lugar tiene sus medidas, como por ejemplo la sanitización de las manos, el hecho de haber establecido cierta distancia entre los feligreses. Entonces, eso depende de cada logística, de cada lugar donde se realicen los encuentros religiosos. Pero yo creo que es importante insistir que esto es posible gracias al gran esfuerzo que se ha hecho a nivel del sistema de salud, a la responsabilidad de la feligresía y al tema de la vacunación. Más, por supuesto, las oraciones del pueblo de Dios que ha pedido al Señor siempre el fin de esta pandemia, la superación y sobre todo aprender que en estas actividades religiosas hay cosas que tenemos que saber hacer con mucha fe, pero también con mucha precaución. Padre, pasaron 2 años desde que se dio un stop a las actividades religiosas, o fue un tiempo, digamos, más prudencial. ¿Cuánto tiempo o durante cuánto tiempo se detuvieron las actividades religiosas tan importantes como estas que se estaban reactivando? Sí, eso dependió mucho de la masividad de estas actividades. Podemos distinguir que hay actividades de orden parroquial que se siguieron haciendo, en algunos lugares más, otros lugares menos. También hay que tener en cuenta que hay varias diócesis en Nicaragua y por tanto en cada diócesis su obispo determinó la práctica de algunas medidas o incluso el cierre de los templos. En el caso de la arquidiócesis, el señor cardenal siempre orientó que los templos estuvieran abiertos, pero que tuviéramos muchísima prudencia para que paulatinamente fuéramos congregándonos. Y así lo hemos hecho. También, por supuesto, yo creo que es importante recalcar que toda nuestra feligresía ha sido muy responsable y creo que ha sido una expresión y un testimonio de responsabilidad, del cuidado mutuo que las personas han realizado. Pero poco a poco se ha ido retomando las actividades. Por eso decía, distinguir las actividades parroquiales, porque están como con mayor control, porque generalmente son personas que frecuentan los templos, y las actividades que se puedan realizar de un mayor número de personas, sobre todo en santuarios, en lugares de peregrinación, en actividades grandes, en procesiones grandes que tienen mucha devoción, muchos devotos. Ahí las cosas lamentablemente hemos tenido que ser muy estrictos, muy firmes, siempre con el deseo de colaborar al bien de la salud del pueblo de Dios, ¿verdad?
Claro, y algo muy importante, padre, que usted mencionaba es este tema de la responsabilidad, ¿no? Que si bien ya algunas iglesias o algunas parroquias estaban abiertas, siempre se ha tomado en cuenta el tema de la bioseguridad o las medidas que hay que mantener de forma permanente, aunque la ola de COVID haya bajado. ¿Se mantienen a pesar de que la pandemia ahorita haya dado tregua? Sí, lo que pasa es que dentro del templo, algunas veces por su arquitectura, no son muy ventilados y entonces es mejor el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es el punto 1 y principal en las prácticas de las medidas de bioseguridad. Dependen de la afluencia de feligreses, es que podamos practicar el tema de la distancia, y se ha limitado, en el caso de la arquidiócesis, se ha orientado a que limitemos en tiempo y espacio, por ejemplo, algunas actividades como las procesiones de orden parroquial. Esas procesiones como las que van a ocurrir en esta Semana Santa, como la procesión de la burrita que le llama a la gente, de Jesús del Triunfo, el Domingo de Ramos, Domingo de las Palmas, o en los Vía Crucis, se ha orientado que tratemos de ser un poco más ágiles al realizarlo. Menos tiempo, menos distancia. Con ese sentido se ha tomado esas medidas, diríamos, un poco mixtas. Hacemos la actividad presencial, pero con un poco de limitación. Ahorita que ha mencionado, padre, el tema de la reanudación de estas actividades como la del Domingo de Ramos, ¿qué otras actividades se reanudarán? Me refiero a las actividades masivas, ¿no? Que también se tenían previstas en años anteriores a la pandemia, como peregrinaciones y otras. ¿Cuáles tienen previstas como Iglesia Católica o en el calendario para reactivarse este año, que sean un poco masivas? Bueno, es importante recordar, yo puedo hablarte de la arquidiócesis, que es Managua, Masaya y Carazo, sí, pero las otras diócesis dependen de las orientaciones que los obispos estén dando para el caso. Yo entiendo que en algunos lugares pues se está pidiendo que las personas lleguen con su mascarilla, que guarden la distancia que puedan hacerlo, e incluso en algunos lugares como los santuarios se celebran más actividades, como por ejemplo más misas, para que las personas puedan tener más opciones para ir a esa celebración. En el caso de la arquidiócesis, yo creo que en Semana Santa tendremos el Domingo de Ramos, la procesión del Viernes Santo, del Vía Crucis en las parroquias, y en algunas parroquias el tema de la procesión del Resucitado. Como son en las calles, ahí la limitación y la orientación ha sido: tratemos de hacer menos tiempo, más corto el recorrido, para que el tiempo que pasemos cerca sea menor. En el caso de las actividades litúrgicas dentro de los templos, se van a hacer todas las actividades con el criterio de ser prudente. Ha sido una palabra que incluso un documento que la Santa Sede ha hecho llegar a los señores obispos para que las actividades se hagan, se toman las medidas de precaución. Estoy pensando, por ejemplo, en el lavatorio de los pies del Jueves Santo. Entonces, seguramente el sacerdote y los niños o jóvenes o personas que participen en representación de los apóstoles deberán usar la mascarilla y deberá hacerse, digamos, de una forma más ágil. Padre, muy importante esa información que usted comparte con nosotros, y algo que me gustaría también consultar con usted en este momento es cuál es la importancia de esta Semana Santa para la comunidad católica, tomando en cuenta las circunstancias, ¿no? Las diferentes situaciones que se han vivido por el tema de la pandemia y otras adversidades. Hablemos de esto al volver de la pausa comercial y ese mensaje pastoral de parte de usted para las y los nicaragüenses. Ya volvemos. Bien, ¿y qué representa a niveles de espiritualidad para la comunidad católica nicaragüense esta circunstancia o la reanudación de las actividades? La comunidad católica de nuestro país es muy comprometida y nosotros realizamos como puntos de vista un sondeo para conocer precisamente el punto de vista de la gente, y acá le compartimos la opinión. Que la iglesia debe tomar las precauciones debidas porque la pandemia ha dejado mucho luto en este país. Y si ellos han tomado la decisión de abrir pues de nuevo las festividades religiosas, es porque tal vez tienen seguridad de que la situación ha mejorado. Es decir, han disminuido los casos
mucha gente está vacunada y quizás pues hay más responsabilidad de parte de la población también. Aquí estamos todos protegidos, como me mira, pues aquí estamos todos protegidos, nosotros aquí todos con sus mascarillas, andamos alcohol y todos protegidos aquí en la iglesia porque todos nos tenemos que cuidar. Y así también todo el mundo se cuida aquí en la iglesia ya. Al entrar y todos ahí estamos con alcohol. Hay personal que está en la entrada cuando ya pues van a celebrar la Eucaristía, ahí están también dándonos alcohol en la Eucaristía. Aquí está el personal de la iglesia, está siempre protegido con alcohol, todos están con su mascarilla, aquí todos entramos así como mira. Lo que pienso es la fe. La fe mueve montañas, no importa si estamos en pandemia, siempre y cuando sigamos las recomendaciones por parte del MINSA. Y eso es todo, tener mucha fe porque entre más oremos, más va a haber sanidad. Y no tengamos miedo de venir a orar. Yo sé que las puertas de la catedral están abiertas y entre más oremos, pues va a haber más sanidad. Y está bien, hay una oportunidad más que no se nos cierran las puertas. Sí lo podemos hacer desde casa, pero viniendo a la iglesia nos sentimos más fortalecidos, con más fuerza y esta es una oportunidad que la iglesia nos está dando. Ahí teníamos la declaración o el punto de vista de las personas del pueblo católico y precisamente está con nosotros en representación por parte de la Iglesia Católica el padre Boanerges Carballo, vicario episcopal. Padre, ahí estaban algunas de las declaraciones de nicaragüenses que están asistiendo a los templos en oración y decía una de ellas, hay mucha fe, ¿no? Todavía, a pesar de la pandemia, a pesar de las diferentes circunstancias que se han vivido, hay mucha fe y los nicaragüenses de alguna manera están con esperanza. Así que, ¿qué significa esta Semana Santa a nivel de espiritualidad y de qué manera se tiene que vivir? Antes de responderte a esa pregunta, yo quiero hacer un comentario de las entrevistas. Claro que sí. Yo creo que es importante eso que decía la señora, mucha fe, pero otra decía, nos cuidamos. Es decir, la pandemia nos ha enseñado que la fe es lo más importante y lo que vivamos en el corazón, pero a la hora de celebrar comunitariamente se impone la responsabilidad, la prudencia. Y esa ha sido la fórmula que se ha utilizado a nivel de la Iglesia Católica en general y muy particularmente en la Arquidiócesis de Managua. Entonces yo creo que nuestra feligresía entiende perfectamente, ¿verdad?, que hay que seguir siendo muy prudentes y muy responsables, aunque sentimos y también hay que valorar que la Iglesia y sobre todo los obispos no han tomado decisiones unilaterales así por su cuenta, sino que han sabido escuchar a la gente médica, hemos estado atentos a los reportes del sistema de salud, de tal manera que valorando lo positivo que se ha ido superando la pandemia, es que los señores obispos han determinado que haya una realización de la Semana Santa pues con mayor amplitud que en los 2 años anteriores. Pero los 2 años anteriores nos llevan a recordar que lo más importante, la esencia de la fe, está en el corazón de cada persona. Lo bueno es que cuando lo hagamos comunitariamente, lo hagamos con mucha responsabilidad. ¿Qué es la Semana Santa? Es la semana más importante porque celebramos el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, el núcleo de la fe cristiana. El apóstol San Pablo dice, si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nosotros creemos que Dios nos ama, envió a su Hijo, murió en la cruz por nosotros, pero Dios Padre lo resucitó. Y en Él nosotros tenemos vida y vida abundante. Eso lo celebramos en una semana en la que la liturgia de manera pedagógica nos conduce de la cruz a la resurrección. El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, pero en ese día se lee uno de los relatos de la pasión de Cristo. Como quien dice, ese Cristo que entra en Jerusalén es el Cristo que da su vida por nosotros. En el extremo de la semana está la resurrección, la Pascua. El Sábado Santo con la solemne vigilia pascual y el Domingo de Resurrección es el otro rostro, el rostro de la victoria, del gozo de la resurrección del Señor. En medio de esa semana se desarrolla
una serie de actividades. En algunos lugares son de orden tradicional, algunas procesiones por algunos santos y devociones, la visita a algunos santuarios. Y después, una segunda parte de la Semana Santa es lo que se llama el Tríodo Pascual, que comienza el Jueves Santo y termina el Domingo de Resurrección, con 3 momentos. La introducción al misterio pascual con la última cena, donde Jesús nos enseña el mandamiento del amor, el gesto humilde de lavar los pies a sus discípulos e instituye la Eucaristía. Y tiene esta palabra Jesús: hagan esto en memoria mía. Por eso la Iglesia está llamada a celebrar la misa, la Eucaristía, como la última cena del Señor, y recordar que en la vida cotidiana los cristianos debemos de poner en práctica el amor y el servicio. El Viernes Santo es la contemplación de la cruz, pero no como un signo de maldad, sino como un signo de victoria. Cristo reina en la cruz. Parece paradójico, pero así es. El Sábado Santo hay un silencio de contemplación para explotar la alegría de la Pascua en la solemne vigilia pascual que se realiza al atardecer del sábado, ya entrada la noche, porque hay algunos signos muy bonitos. La bendición del fuego, signo de la creación nueva, de la fuerza del Espíritu, y la bendición del agua con el que renovamos el bautismo y la celebración de la Eucaristía. Así que creo yo que la liturgia de la Iglesia nos pone en contacto con lo más grande de nuestra fe, que es que Cristo murió y resucitó, y en Él nosotros tenemos esperanza. Padre, a propósito del tema de la esperanza, de la espiritualidad, ¿cuáles considera usted que han sido los aprendizajes a nivel espiritual para la comunidad nicaragüense con este proceso de pandemia que se ha vivido y ahora que ya puede haber un acercamiento, digamos, más efectivo de la feligresía con sus templos, con las iglesias, con las actividades religiosas? ¿Cuáles son esos aprendizajes? Sí. Yo creo que el primero y fundamental ha sido el comprender que lo más importante no está en el adorno, en la periferia, sino en el corazón de la fe. La gente ha entendido que donde quiera que esté, puede invocar a Dios y saber que Dios está con él, en las alegrías y en las tristezas. En segundo lugar, yo creo que hemos aprendido a valorar la relación comunitaria, porque han sido años difíciles. En estos días que uno ha estado confesando, uno siente ese testimonio de las personas que poco a poco están regresando. Y qué alegría poder vernos a los ojos, poder estrechar la mano, poder saber que salimos adelante. Es cierto que se han perdido muchas vidas, pero hay que valorar la relación con el hermano. Y en tercer lugar, yo creo que hemos aprendido lo que decía la señora en la entrevista. Hemos aprendido a cuidarnos, a saber que somos corresponsables del otro, que estamos en el mismo camino, que somos compañeros de viaje y por eso tenemos que caminar con ese espíritu de fraternidad. Y en ese sentido, miren qué bonito, la Iglesia en estos días, en estos años, en estos meses, nos está invitando a participar del sínodo, que es eso, caminar juntos en fraternidad, cuidándonos para que hagamos todos la voluntad de Dios. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el pueblo nicaragüense esta Semana Santa que se avecina y también para poder mantenerse en el día a día a nivel espiritual? Esto me lleva a recordar una tentación y es una situación que muchas veces se da. Así como nos hemos replegado en nuestros hogares con mucho cuidado y que ahora hemos aprendido a usar las tecnologías, que esa es otra cosa interesante y positiva para la Iglesia, ¿verdad? También hay un riesgo, el de acomodarnos, el de instalarnos, el de pecar de perezosos, porque bueno, la misa la veo por televisión, bueno, total en mi casa yo puedo orar, sí, pero es importante retomar nuestro compromiso religioso con las debidas precauciones. Miren, yo sé que Semana Santa para muchos significa simplemente vacaciones y bueno, irnos a tomar un baño de sol y muchas otras cosas más. Eso siempre va a haber y no hay que ser puritanos en esto.
pero yo creo que la pandemia nos debe de hacer entender que lo más importante no está en la bulla, en el relajo, en el bacanal, sino en el encuentro con los otros, ¿verdad? Así es que yo espero que si van al mar, sean responsables, se cuiden y cuiden a los demás. Si vamos a compartir en familia y nos movemos a otros lados, ese encuentro no se pierda. Y sobre todo recordar que estamos vivos, vamos adelante con la gracia de Dios. Por tanto, denle un tiempito a Dios. Si vas al mar, si estás con la familia, por supuesto, si vas al templo, dale un tiempito a Dios, hace oración, lee un salmo, lee un pasaje bíblico, el evangelio del día, para que te enriquezca en el espíritu y así podamos todos caminar unidos con esperanza, como una familia. Padre Boanerges Carballo, vicario episcopal, le queremos agradecer mucho por haber compartido con nosotros el día de hoy en Puntos de Vista y esperamos que no sea la primera ni la última ocasión, Padre. Muchísimas gracias por esas recomendaciones. Muchas gracias. Ha sido un enorme placer. De esta manera hacemos una breve pausa comercial. Al regresar veremos el punto de vista médico de la reanudación de las actividades de la Iglesia Católica, así que quédese con nosotros. Volvemos.